¿Pero qué tiene que ver, ¿no es cierto?, los triglicéridos con pancreatitis? Es que cuando la sangre circula con mucha grasa, llega al nivel del páncreas, entonces el páncreas piensa, pues, ¿no es cierto?, que hay un montón de grasa. ¿Y cuál es la función del páncreas? Justamente crear una amilasa, lipasa para justamente el metabolismo de los lípidos. Entonces empieza una exageración, ¿no?, en la producción de amilasa, lipasa, y eso es lo que finalmente crea la pancreatitis aguda en el paciente. Estos son los antelasmas, que son unas placas blancas, ¿no?, medio amarillentas, que generalmente aparecen a nivel de los párpados, ya en el contexto de dislipidemia, sobre todo a nivel del colesterol, en la parte también del lado derecho. La obesidad como antecedente importantísimo, ¿no es cierto? Obesidad y diabetes mellitus hay una relación, sobre todo diabetes tipo 2, ¿no es cierto? El diabético tipo 2 típicamente va con obesidad. La obesidad va con hipertensión, típica historia del síndrome metabólico, o sea, diabetes, hipertensión, y a la larga la obesidad, apnea del sueño, ¿no es cierto? O sea, personas que tienen problemas para dormir. La obesidad, cáncer, sobre todo a nivel cáncer de colon, ¿no? Y ustedes saben, un obeso habitualmente es estreñido, y el estreñido, ¿no?, hay una relación entre estreñimiento y neoplasias a nivel del colon. Riesgo cardiovascular incrementado con muertes, ¿no?, subsiguiente. Obviamente la artrosis, mientras más peso hay en el paciente, ¿quién más va a sufrir? Las articulaciones. ¿Quién es tobillo y rodilla? Es bien raro que alguien te diga, sabe que tengo artrosis de codo, ¿no es cierto?, porque no es habitual, pero más que todo las artrosis a nivel de rodillas y tobillos, por el peso. Las acatosis nigricas, ¿no?, que son lesiones, ¿no?, a nivel de generalmente a nivel de las axilas, a nivel de la parte posterior en la espalda, a nivel de la parte inferior de la región occipital. En esas zonas son donde más se presentan las acatosis nigricas. Hernia yatal, las hernias yatales tienen que ver con un aumento de la presión intraabdominal. Si hay aumento de la presión intraabdominal, entonces hay estas hernias que son internas, ¿no?, a nivel del hiato. Y el hígado graso, que a la larga el hígado graso te puede llevar a ¿qué? A cirrosis hepática. Porque una de las causas, ¿no?, de cirrosis a nivel mundial es justamente el hígado graso. Es lo que ya conocerán ustedes en gastroenterología como los NASH o el NAFLD. Otras causas, ¿no?, secundarias de obesidad, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, ¿no? ¿Cierto? Alguien viene con obesidad, obviamente descartar, ¿no?, hipotiroidismo, síndrome de Cushing. El síndrome del ovario poliquístico, importante, ¿no?, en las chicas que tienen problemas de aumento de peso, hirsutismo, ¿no es cierto? Ya saben que hay que descartar el ovario poliquístico. Y uso de algún medicamento tipo corticoide, ¿no?, que a la larga te puede llevar a Cushing. El Cushing aumenta de peso. Antidepresivos también, ¿no es cierto?, terminan con aumento de peso, sulfonilureas y anticonceptivos. Importante. Las ampollas, pastillas que sobre todo tienen estrógenos, tienden a subir de peso. Algunos conceptos, básicamente, para que ustedes no tengan la desnutrición y malnutrición, ¿no? Parece lo mismo, pero no son iguales. La malnutrición está malnutrida, existe una deficiencia o exceso del ingesto. O sea, puede haber una deficiencia o exceso, ¿no? Esa es la malnutrición, mientras que la desnutrición es la mala ingestión o absorción de nutrientes. O sea, la mala ingestión, ¿por qué? Porque de repente no tiene, no es pobre, y la pobre absorción tiene que ver de repente con parasitosis. En eso va la desnutrición. El kwashiorkor son variedades, ¿cierto?, donde hay básicamente deficiencia de proteínas, y el marasmo, donde hay un déficit calórico. Muy bien, hasta esta primera parte, ¿alguna pregunta sobre la historia clínica, anamnesis? ¿Cuál es la actividad de Graves? Ya, exoftalmos, exoftalmo, ahora todo, puede ser pregunta de examen. No, muy regalado, muy regalado. Exedema pretibial y bocio. Muy bien, a la hora de preguntas. Continuamos con la segunda parte, que es el síndrome de hiperfunción e hipofunción hipofisiárica. ¿Ya? Tenemos acá los dos síndromes, hipofunción e hiperfunción hipofisiárica. Algo de manera general, ¿no es cierto? Tenemos acá las hormonas de la adenohipófisis y de la neurohipófisis. Acá están todas ellas, básicamente para que recuerden, ¿no?, que la LH y la FSH son los que más tienen aminoácidos, ¿ya? Y realmente son pocos aminoácidos donde tienen la oxitocina y la vasopresina. Recomendación para ustedes, doctorcitos, de que los exámenes de residentado médico están teniendo más preguntas de ciencias básicas, ¿sí? Algunos conceptos, entonces, al menos elementales, tienen que acordarse, ¿ya? Tenemos acá, si hablamos, ¿no?, de todas estas hormonas, realmente, ¿no es cierto?, puede haber un exceso de estas hormonas y una deficiencia. En eso es lo que se traduce, ¿no?, en la endocrinología, exceso o deficiencia. Si está normal, nadie dice nada, ¿no? Entonces, en este caso, empezaremos por la GH, que es la hormona de crecimiento, ¿ya? Muy bien, nos falta varios. Ya. Síndrome de hiperfunción, la acromegalia, ¿no? Es el clásico de los clásicos cuando uno empieza a hablar de la
del síndrome de hiperfunción hipoficial. ¿Y qué es la acromegalia? Es un tumor, ¿no es cierto?, que produce factor de crecimiento celular, o sea, la hormona de crecimiento, ¿ya? Entonces, si la persona, como les dije inicialmente, ya tiene sus huesos soldados, cartílago se ha soldado, ya no crece para arriba, sino para el costado. Entonces, en ese caso y en ese contexto tiene el cuadro clásico de un acromegalia. Y el cuadro clínico de la acromegalia viene desde la cabeza hacia abajo. Las cefaleas. Las cefaleas, ¿por qué? Porque si es que aparece un tumor y este tumor no produce hormona de crecimiento y ese tumor está, ¿no?, en la silla turca, ¿no?, entonces ese tumor puede crecer y crear cefaleas. Dependiendo de qué tan grande sea, ¿no? Por lo general son microadenomas. Son pequeños, que generalmente no superan el centímetro de diámetro, ¿ya? Y son pequeños. Entonces, como son pequeños, no crean tanto efecto de masa a nivel cerebral. Entonces, por lo tanto, las cefaleas son poco habituales. Pero si va bajando, encuentra los arcos supraciliares, ¿no? Supraciliares de acá, que son prominentes, ¿cierto?, acá en esta parte, y eso es evidente. Otro, defecto en los campos visuales. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué el efecto en el campo visual? Si ustedes tienen acá la silla turca, ¿no es cierto?, y acá está el adenoma, ¿no? Es un tumorcito, y este tumorcito puede crecer, y se crece hacia arriba. Y por arriba, ¿qué pasa? El quiasma óptico. Y si el quiasma óptico se comprime por este tumor, entonces vas a tener problemas en el campo visual. ¿Y cuál es la típica historia de un paciente que tiene un tumor que está comprimiendo el quiasma óptico? Es la hemianopsia bitemporal, o también visión en túnel. ¿Qué significa eso? El paciente solamente ve acá, túnel, ¿no es cierto? Y por acá, nada que ver. Esa es la famosa hemianopsia bitemporal. El prognatismo, ¿no es cierto?, la parte inferior, el bocio, en algunos casos puede haber bocio. Como en general hay muchas glándulas, muchos órganos que crecen en la acromegalia, dentro de ellos también puede crecer la glándula tiroides. Puede haber galactorrea, que no es lo habitual. Lo que sí es frecuente es la famosa cardiomegalia, hepatomegalia, esplenomegalia y crecimiento del colon, o sea, un colon grande en el paciente. Organomegalia en general. Las manos también naturalmente son grandes y gruesas, el ancho. Los huesos se han crecido. Con respecto, por ejemplo, a la sudoración, es clásica la sudoración en los pacientes con acromegalia, sobre todo a nivel de las axilas, ¿ya? Por eso que hay una hiperhidrosis a nivel, no es de manera general como en el paciente con hipertiroidismo, pero más que todo es a nivel de pliegues, o sea, ingles y las axilas son lo que más sudan. Se asocia también a hipertensión arterial, ¿no es cierto? ¿Y por qué la hipertensión? Porque si es que el cuerpo gana peso, hay aumento de peso, hay mayor resistencia vascular periférica, naturalmente, ¿no?, porque hay compresión de los vasos sanguíneos. Y ustedes saben, ¿no es cierto?, que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Si hay mayor resistencia vascular periférica, ¿cierto?, entonces habrá más presión arterial, por lo tanto el paciente sufre de hipertensión. Pólipos colónicos que a la larga podrían crear neoplasias, ¿no es cierto?, de colon, y el famoso síndrome de túnel de Carpo. El síndrome de túnel de Carpo es la característica donde el paciente te dice, ¿sabe qué, doctor? Mis manos, ¿no?, o una de mis manos siento medio adormecida. Ya voy en el micro y varias veces ya me he caído, me he soltado porque no tengo fuerza en las manos, ¿ya? O varias veces me ha caído, ¿no?, el plato, la cuchara, la olla, por falta de fuerzas. ¿Eso por qué? Porque justamente por acá pasa el nervio mediano. Entonces, al haber incremento de proteínas en este paciente con acromegalia, entonces lo comprime al nervio mediano y por lo tanto tiene el cuadro clínico compatible con síndrome de túnel de Carpo. A nivel de la parte inferior de las rodillas, las osteoartrosis, ¿no es cierto? La artrosis, obviamente, mientras más peso haya del paciente, ¿no?, más sufrirá la pobre articulación. Recuerden siempre que nuestras articulaciones han sido diseñadas para un determinado peso. Mientras más peso haya, más sufrirán las articulaciones de rodilla y tobillo sobre todo. Y el contrario, ¿no es cierto?, al acromegálico es el paciente con enanismo, ¿no es cierto?, como acá tenemos las figuras. Y hay dos tipos de enanismo. Se dice que es enanismo cuando el promedio no estándar está entre los 122 centímetros de talla. Y hay un enanismo que se llama desproporcionado y el otro es el proporcionado, ¿no? ¿Por qué llaman desproporcionado? Porque, ¿no?, típicamente tiene una cabeza grande, ¿ya?, y las extremidades pequeñas, ¿no?, como todo enanito, ¿ya? A esto se llama desproporcionado. A diferencia de este otro enanito, donde al menos no tiene otra característica, ¿no?, su cabeza más pequeña y sí, pues, ¿no?, sus extremidades también pequeñas, ¿no es cierto? Es desproporcionado. Entonces, estas dos características pueden estar en relación al enanismo. Otra característica del enanismo desproporcionado es las famosas piernas que están chiquitas, ¿no es cierto?, o sea, arqueadas. Y esto es una característica también del enanismo desproporcionado. Con curvatura de la región lumbar van a ver de que hay una prominencia
de la curvatura, que es fisiológica, pero en este caso se incrementa. Este es el proporcionado, ¿ya? ¿No? Donde hay proporción, es cierto, ¿ya? Y donde característicamente puede haber también alteraciones en el desarrollo sexual, por lo tanto pueden tener alteraciones en el libido o inclusive desarrollo sexual. La otra tumoración que afecta, ¿no?, ¿cómo se llama?, al sistema nervioso, a la glándula pituitaria, es el famoso prolactinoma. ¿Y prolactinoma por qué? Porque parece un tumor que produce prolactina a nivel de la silla turca. Puede ser pequeña, microadenoma o macroadenoma. Mientras más grande sea, naturalmente el efecto va a ser mucho más complicado y el cuadro clínico también. En el caso de mujeres, ¿cierto? O sea, el prolactinoma puede ser varón y mujer, ¿cierto? Porque todos tenemos glándulas o células productoras de prolactina. En el caso de las mujeres, ¿cierto?, va a haber ausencia de menstruación. Y esto es algo que ya fisiológicamente ustedes lo saben. Si una mujer, ¿no es cierto?, sale gestando, da a luz, ¿cierto?, empieza inmediatamente a producir altas concentraciones de prolactina justamente para la producción de leche, ¿ya? Y teóricamente una mujer está protegida solo con la lactancia materna hasta los 6 meses, ¿no es cierto?, porque hasta los 6 meses es la lactancia materna exclusiva. Entonces teóricamente es como un método anticonceptivo. Es poco probable que con buena lactancia haya, ¿no?, gestación en una mujer hasta luego de los 6 meses. Por lo tanto, infertilidad, ¿no? O sea, si la mujer quiere salir gestando, una de las causas, ¿no?, que tienen que ustedes, ¿no?, investigar como causa de infertilidad, de repente sea un prolactinoma. Hay una disminución del deseo sexual, sequedad vaginal, dificultad para lograr el embarazo y galactorrea. La mujer no está gestando y de repente, ¿sabe qué, doctor? Me estamos, ¿no?, manchando mi brasier, de repente, ¿no?, sale leche espontáneamente, y eso es la galactorrea. Típica historia en mujeres. En los hombres, más que todo, se caracteriza por dolor de cabeza, y justamente por el efecto de masa. Se dice que los tumores de los prolactinomas son un poco más grandes en el sexo masculino, son un poco más grandes, y por eso que se asocia muchas veces a dolores de cabeza. Y esto, obviamente, al trastorno de la visión, como ya les dije inicialmente, ¿no? O sea, esa hemianopsia bitemporal, disminución del deseo sexual, disfunción eréctil, no infertilidad, que es raro, y la galactorrea, que es muy raro en el sexo masculino. Entonces, ahí tiene la silla turca y ahí está el prolactinoma visto por resonancia magnética. Les pongo la resonancia porque en tomografía esto no lo van a ver, les aseguro, porque son lesiones menos de 1 centímetro. Esta es la hemianopsia bitemporal, miren. Ustedes ven solamente la mitad y la otra, los extremos no ves nada. Esta es una vista panorámica de la Torre de Eiffel, ¿cierto? Para los que conocen París. La enfermedad de Cushing. Acá ven la enfermedad de Cushing, mira. La otra enfermedad de Cushing, ¿no es cierto?, un exceso, ¿no es cierto? Hay enfermedad y hay síndrome, ¿ya? Y eso, por favor, quiero que demuestren cuando vayan a sus clases o sus prácticas mañana. La típica pregunta que es lo mismo enfermedad que síndrome de Cushing, ustedes dirán que no. La enfermedad de Cushing, una enfermedad tiene que ver con un problema a nivel del eje, hipotálamo, hipófisis, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Hay una hiperplasia, causada ¿por qué? Por un tumorcito, un tumor que crece a nivel de la silla turca, produce, ¿no?, la adrenocorticotropina, y esto dice que da la enfermedad de Cushing. El cuadro clínico de ambos casi es muy similar, tanto la enfermedad como el síndrome, casi es la misma historia. Este más o menos es un gráfico que nos dice, ¿no es cierto?, que el cortisol, ¿no es cierto?, el cortisol puede salir de diferentes formas. Una de ellas es por estímulo. Acá tienes, ¿no?, el hipotálamo, que estimula, ¿no es cierto?, la hormona que estimula a la adrenocorticotropina. La adrenocorticotropina estimula a la corteza suprarrenal, y de tal manera que se produce, ¿qué cosa? Cortisol. Acá tienes el cortisol. Entonces, cuando hay cortisol en suficiente cantidad, inhibe, ¿no es cierto?, que ya se siga produciendo la adrenocorticotropina y también el hipotálamo para que ya no se siga produciendo más hormona liberadora de corticotropina. Eso es lo que pasa fisiológicamente en la enfermedad de Cushing. Pero también la adrenocorticotropina puede venir de manera exógena. Exógena, o sea, por ejemplo, un cáncer. Y un cáncer clásico de los clásicos es el tumor de células a nivel de pulmón. Una neoplasia maligna de pulmón puede crear ACTH. Y esta ACTH es obviamente exógena, ¿no?, pero endógena, pero producida en otro órgano que no es la hipófisis. Entonces, estimula la producción de cortisol, y esta producción de cortisol lo mismo hace, el mismo feedback negativo para que ya disminuye la producción de hormonas liberadoras de corticotropina. Y esto es un tumorcito propio, ya miren, acá tenemos un tumor propio de la suprarrenal. Este tumor propio de la suprarrenal es la que crea un montón de cortisol y a la larga te lleva, ¿no?, al Cushing. Y el otro que de repente no está acá es el exógeno, pero el exógeno tiene que ver con el uso de corticoides. ¿Qué es lo más común, ¿no? Porque ustedes dicen, ¿cuál de esto es más? Un cáncer de pulmón que provoca esto una vez al año, de repente en el hospital, un tumor suprarrenal medio al año, y esto sí es lo fisiológico. Pero lo más común es, ¿qué cosa? El uso de
corticoides. Eso sí, todos los días se ven en los hospitales. El hipotiroidismo secundario, ¿ya? Secundario, ¿por qué? Porque el problema está a nivel de arriba, ¿no es cierto? A nivel no a nivel de la tiroides, sino a nivel de la silla turca, o sea, de la glándula pituitaria. Y si alguien tiene los síntomas de hipotiroidismo, el cuadro más o menos es florido, ¿no? Donde, empezando de la cabeza. La cabeza o el pelo es quebradizo y seco, característica. Mientras el hipertiroidismo es más débil, hasta que también se rompe, pero típicamente en el hipertiroidismo es de que está medio húmedo, por la sudoración, por la deforesis que hay. Hay pérdidas, ¿no es cierto?, del cabello y las cejas, como les mencioné a un inicio. Hay un hinchazón o aumento de volumen de la cara, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay proteínas que se incrementan a nivel de todo el cuerpo. Justamente estas proteínas jalan agua. Y como jalan agua es como que se edematiza el paciente, ¿no? Y de ahí viene el famoso mixedema, ¿no? Mixedema viene justamente por la acumulación de agua, ¿no? Consecuencia de que las proteínas han jalado ese agua. Y ese agua puede estar, o esas proteínas están en diferentes partes del cuerpo, inclusive en la lengua. Y por ese motivo, cuando usted le dice saca la lengua al paciente, va a ser una lengua grande, justamente por esa acumulación de las proteínas. Agrandamiento del bocio, en algunos casos no es frecuente. Obviamente el ritmo cardíaco lento, se puede ver bradicardias. ¿Y bradicardias por qué? Porque las hormonas tiroideas tienen que ver también con un efecto cronotrópico e inotrópico positivo. Entonces, si no hay hormonas tiroideas, el paciente hace bradicardias, hasta bloqueos. Entonces, dentro de las causas que tienen que buscar es hormonas tiroideas. Depresión, naturalmente, ¿no? Estudien siempre, ¿no? Una mujer con depresión, hormonas tiroideas, o varón en general. Dolores musculares, sobre todo los dolores musculares son en las regiones proximales. O sea, cintura escapular y cintura pélvica, esas son las que más se afectan con una debilidad. ¿Ya? La fatiga, cansancio, naturalmente, ¿no? Porque muchos pacientes con hipotiroidismo terminan haciendo anemias en algunos casos megaloblásticas. ¿Y megaloblásticas por qué motivo? Porque como este problema en algunos casos es relacionado, ¿no?, a problemas inmunes, autoinmunes, tanto a nivel glandular como a nivel de en otras partes del cuerpo, ustedes saben, ¿no es cierto?, de que la absorción de vitaminas B12 se debe al factor intrínseco, ¿no es cierto? Y si hay algún mecanismo autoinmune que destruye esas células que producen el factor intrínseco, entonces el paciente tiene anemias megaloblásticas asociadas al hipotiroidismo. Las uñas quebradizas, la intolerancia al frío, ¿no?, la falla de la memoria, periodos menstruales que pueden en algunos casos ser abundantes o a veces amenorreas. Para que salgan gestando una mujer con hipotiroidismo es poco probable. La piel seca, la artritis, la infertilidad, ¿no?, y el aumento de peso y el estreñimiento, que es clásico en el paciente con hipotiroidismo. Y el otro es el famoso pan-hipopituitarismo. Cuando digo pan, ¿no?, el prefijo pan significa todo, o la gran mayoría, ¿ya? Y en este caso los pan-hipopituitarismos pueden estar o pueden deberse a muchas causas. Dentro de las muchas causas pueden ser tumores, por ejemplo, ¿no?, que obstruyen acá o ingresan a la glándula pituitaria, y lo que hacen es neutralizan la producción de hormonas. Y por lo tanto hay una pobre producción, un pobre estímulo a nivel ovárico, testicular, tiroideo, a nivel de las glándulas suprarrenales. O sea, en general estamos hablando de un daño ya general, de varias, no solamente de un problema hormonal, sino también de varios. Y como se dan cuenta de eso, hay ya cuadro clínico, ¿no es cierto?, más pruebas hormonales que te dicen, ¿no?, sabe que hay daño de varias glándulas al mismo tiempo. Y dentro de este problema de los pan-hipopituitarismos existe el famoso síndrome de Sheehan. Este síndrome de Sheehan ya justamente se asocia mucho al tema de la gestación. Por eso que vemos acá una mujer supuestamente tiene una hemorragia vaginal luego del parto. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que durante el parto hay una pérdida que más o menos en el parto fisiológico normal de 500 centímetros cúbicos de sangre. Dice que en una cesárea puede una persona hasta 800, ¿no?, centímetros cúbicos. Pero ¿qué pasaría si la mujer pierde 2-3 litros de sangre, ¿no es cierto? Entonces el paciente hace un shock hipovolémico, por eso acá tenemos la presión arterial, shock hipovolémico. Entonces, ¿qué pasó durante la gestación? La glándula pituitaria no creció, ¿no?, aumentó de tamaño, porque es un tema hormonal, ¿no? La gestación es un tema hormonal, eminentemente. Entonces creció la glándula y alrededor de la glándula tenemos, ¿no es cierto?, los vasos sanguíneos. ¿Y qué pasa si tú bruscamente le suspendes, ¿no es cierto?, la circulación en esta parte? Queda, ¿no es cierto?, isquémico. Es como un ACV isquémico, ¿no? Un ACV isquémico, y por lo tanto se necrosa la pobre glándula pituitaria. Y por lo tanto vienen todas las complicaciones de muchas glándulas, ¿no es cierto?, producto de esta hemorragia que ocurre. A este síndrome le llamamos el famoso síndrome de Sheehan.
La otra entidad es, vamos a la diabetes insípida. Y cuando hablo de diabetes insípida, está hablando ya no de la parte de la neurohipófisis, ¿cierto? O sea, esta es una hormona ¿ya? Que tiene que ver con la antidiurética, ¿cierto? La hormona antidiurética, su mismo nombre es no antidiurética. O sea, yo aumento mi antidiurética ¿para qué? Para evitar, ¿no es cierto?, orinar. Un ejemplo que les pongo siempre a los alumnos es el paciente cuando hace insuficiencia cardíaca. En la noche se dice que el paciente con insuficiencia cardíaca orina varias veces, ¿no es cierto? Hace nicturia. ¿Y por qué motivo hace nicturia? Porque el cuerpo es inteligente y dice, mira, si es que durante el día acumula bastante líquido, entonces en la noche tengo que tratar de eliminar, ¿no? Orina. Por lo tanto, ¿qué hago? Disminuyo mi antidiurética. O sea, disminuyo la producción de antidiurética para que orine durante la noche el paciente. Típica historia del paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, eso es lo que hace, ¿no?, la hormona antidiurética. ¿Y qué pasa con la diabetes insípida? El nombre de diabetes insípida viene, ¿no? Mielitis viene de miel, porque dicen que antes los semiólogos probaban la orina para ver si tiene, ¿no es cierto?, o no, o un sabor de azúcar. Mientras que en esto también eran probados, ¿no es cierto?, y se dan cuenta que no tenía sabor. Y por lo tanto le dieron como insípido, porque no tiene sabor a azúcar. Entonces, ¿esto a qué se debe? Igualito. Pueden haber causas primarias o secundarias. Primarias, genéticas o idiopáticas, nadie conoce la causa. Y las secundarias, tumores, ¿no? Un tumor obviamente, ¿no?, que se llena, ¿no?, a nivel de esa zona, una hemorragia, un traumatismo craneoencefálico que daña esa zona, naturalmente va a tener una pobre producción o excreción de la hormona antidiurética. Por lo tanto, el paciente, ¿qué cosa? Empieza a orinar, ¿no es cierto? Orinar más de la cuenta. Tranquilamente un paciente con diabetes insípida podría orinar 10, 12 litros de orina por día, cuando eso no es normal. Por lo tanto, ¿a qué te llevaría esto? A deshidratación del paciente. ¿Ya? Ahora, eso es siempre y cuando la diabetes insípida sea, ¿no?, de origen central. Pero en algunos casitos les muestro un ejemplo para que ustedes entiendan que hay una diabetes también nefrogénica. Nefrogénica, ¿por qué? Tú puedes tener una cantidad adecuada de ADH, ¿no?, o sea, de hormona antidiurética, pero el problema es que no tienes receptor a nivel del riñón. Y si no tienes un receptor a nivel del riñón, ya entonces no hace caso y orinas, entonces pierdes un montón de orina. A esto es lo que le llamas la diabetes insípida nefrogénica. La que nos interesa a nosotros es el tema de la diabetes insípida central. El otro, el partner, ¿no es cierto?, es, ¿no?, si en una hay el defecto, en el otro hay un exceso en la producción. Es el famoso síndrome de secreción inapropiada o inadecuada de la hormona antidiurética, más conocida como el famoso SIHAT. ¿Ya? ¿Y qué pasa lo que hay en el SIHAT? Ya, elevación o incremento de la hormona antidiurética. Entonces, si hay un incremento de la antidiurética, hay una reabsorción de agua, ¿no?, porque estoy impidiendo la eliminación de agua por el riñón. ¿Esto a qué me lleva? A hemodilución, naturalmente, ¿no? Porque si yo tengo un sodio X, ¿ya?, y yo jalo bastante agua y lo diluyo, naturalmente voy a crear una hemodilución, ¿no es cierto? Y esta hemodilución a qué me lleva? A hipoosmolaridad. Naturalmente, ¿no? Si baja el sodio, lo hemodiluyo, la osmolaridad sérica también tiene que bajar, ¿no es cierto? Natural. ¿Y esto a qué me lleva? A aumento de la perfusión renal. Cuando aumenta la perfusión renal, disminuye la reabsorción de sodio y ácido úrico. O sea, hay una disminución de sodio y ácido úrico. Por lo tanto, si a un paciente con SIHAT ustedes, ¿no?, le sacan los saques de sodio urinario, van a encontrar notablemente incrementado. ¿Por qué? Porque no está reabsorbiendo el sodio. O sea, retiene agua, pero elimina sodio. Esa es la historia del famoso SIHAT. Hiponatremia. Básicamente lo mismo. Con respecto a la función ovárica. La función ovárica tiene que ver, ¿no es cierto?, tiene que haber un eje adecuado, ¿no es cierto? Si no hay un eje adecuado, hipófisis, ¿no es cierto?, ovario, probablemente va a haber algunas alteraciones en los caracteres sexuales de la mujer. Y estas son las características sexuales, ¿no es cierto?, que tienen que usted diferenciarlo. Varón, talla, generalmente talla un poquito más alta que las mujeres. A nivel de la cabeza, ¿no es cierto?, la distribución del pelo, ¿no es cierto?, en el caso de las mujeres no tienen esta entrada, que es la entrada externa, esta típica entrada, ¿no?, que ya en algunos a los 35, 40 años nos preocupa, y esto tiene que ver con el tema hormonal, testosterona fundamentalmente. Las mujeres, ¿no?, generalmente no tienen esta entrada. Va bajando la distribución del pelo, ¿no es cierto?, o sea, la barba, en otras palabras. La cantidad de músculo en el sexo masculino es mucho más evidente. La mama, ¿no es cierto?, obviamente la glándula mamaria es mucho más grande en el sexo femenino. Y la distribución, por ejemplo, acá del vello pubiano, que ustedes se la han visto. Acá tenemos triangular, ¿cierto?, un triángulo invertido, y acá tenemos romboidal en el caso del sexo masculino. No se olviden Monte de Venus, Monte de Apolo en el sexo masculino,
Y esas son las características. Otro detalle importante es la voz, ¿no es cierto? Si usted escucha una voz gruesa, ¿no es cierto?, de una mujer, no va a decir de que de repente esta mujer tenga problemas de tiroides. El hipotiroidismo hace de que la voz cambie, se ponga más gruesa. En una mujer, ¿no?, naturalmente la voz es un poco más fina, el timbre más agudo, ¿no? Características de una exploración de un ovario que haya sido, que esté funcionando como debe ser. El otro es el moco cervical. Mientras la mujer, ¿no es cierto?, tenga sus ciclos ovulatorios, ¿ya?, un signo importante que nos diga que hay o no ovulación, justamente es el moco cervical. Si no hay moco cervical adecuado y esto sea filante, no sea grande, esto significa de que ha habido ovulación. O sea, hay ovulación. Si no hay ovulación, de repente hay problemas a nivel del eje, ¿no? O sea, de repente no hay FSH, LH, por lo tanto no hay ovulación. ¿Por qué? Porque la FSH es la hormona que estimula a los folículos, la folículo estimulante. Y la LH es la que hace la eclosión, ¿no es cierto?, del folículo de Grafo, folículo más maduro. Y si no hay LH, por ejemplo, ¿no?, en algunas patologías, entonces por lo tanto no va a haber ovulación y por lo tanto no va a haber moco cervical. Desde el punto de vista semiológico, entonces importante es la presencia o no del moco cervical. Y por eso se utiliza como un método anticonceptivo, usted lo sabe, ¿no?, que ya lo han visto, seguramente. Moco cervical, ¿no?, positivo, hay riesgo de que la mujer salga gestante. Esto es, ¿no es cierto?, la temperatura basal. Antes de la menstruación, hasta el día 14, ¿cierto?, la temperatura teóricamente es un poquito menos, pero ya con la ovulación, con el tema hormonal, sobre todo los estrógenos y la progesterona, ya la temperatura generalmente no supera el grado de temperatura, ¿no? Generalmente solo 0.6, 0.7 de temperatura se incrementa, ¿ya? Que no llega realmente a fiebre, ¿no? O sea, simplemente incrementa la temperatura nada más. Entonces, hay síndromes de hipofunción ovárica, por supuesto. ¿Cuál de ellas? Dependiendo. Hipofunción ovárica secundaria, terciaria. Dentro de ellas, ¿no es cierto?, las amenorreas hipogonadotróficas. Esta es de repente una de las cosas de repente complejas de lo que me toca. Hay síndromes raros, poco habituales, ¿ya? Dentro de ellos tenemos el síndrome de Prader-Willi, síndrome de Master-Kalman, San Juan-Kalman, los tumores hipotalámicos de repente son más frecuentes, enfermedades granulomatosas y las hiperprolactinemia, que lo vamos a ver acá. Este es el famoso síndrome de Prader-Willi, ¿ya? Un paciente que tiene síndrome de Prader-Willi viene por retardo mental, ¿ya? Y esto es desde la chiquititud, ¿no? Pequeños que vienen por retardo mental. Una avidez única para comer, ¿ya? Comen. No es que sean diabéticos, ¿ya? Simplemente comen. ¿Por qué motivo? Porque el centro de la saciedad está a nivel del hipotálamo. Y como tienen estos pacientes alteración a nivel del hipotálamo, entonces no paran de comer y comen, por lo tanto tienen la tendencia a subir de peso. Característica entonces del Prader-Willi es obesidad, retardo mental y generalmente son de talla baja. La otra historia es con el famoso síndrome de San Juan-Kalman, o síndrome de Kalman, más conocido. En este síndrome de Kalman, lo característico es de que las neuronas que son especializadas acá en la olfacción, ¿no es cierto? Porque nosotros, a nivel de nuestras fosas nasales, en la parte superior tenemos neuronas especializadas, ¿no?, en captar los olores. Y estas neuronas, ¿no?, transforman, ¿no?, en impulso sináptico. ¿Para qué? Para que estos olores vayan a la corteza cerebral y digan, ¿sabe qué? Este es un olor fétido, ¿no es cierto?, y esto huele bien. Gracias a estas neuronas especializadas ahí ubicadas en esa zona. Pero lo que pasa en este síndrome de Kalman es de que estas neuronas del punto número 1 se van hacia el punto número 2. ¿Y quién está en el punto número 2? Acá está el hipotálamo. Por lo tanto, crean una especie de compresión a nivel del hipotálamo. Entonces desplazan muchas funciones que tiene el hipotálamo y por lo tanto el paciente viene con este problema. Típica historia de estos pacientes es anosmia o hiposmia. Anosmia, ¿por qué? Porque, ¿no?, las neuronas se han desplazado, ¿no?, a la parte posterior. Entonces, retardo mental en algunos casos, y de repente es un problema genético. La otra es el famoso tumores que crean amenorreas hipogonadotróficas. Hipo es por la disminución, ¿no?, de las gonadotropinas, y que en este caso podría estar en relación a tumores hipofisiarios o hipotalámicos. ¿Cuál de ellos? El craneofaringioma. El tumor más frecuente del hipotálamo es el craneofaringioma. Y ustedes ven acá la imagen, una imagen grande, ¿no es cierto?, de buen tamaño, y que está creando compresión. Acá está la silla turca. Entonces, todas las funciones, ¿cierto?, las neuronas que tienen que estimular a la hipófisis se ven afectadas. Y por lo tanto hay amenorreas de este tipo causadas justamente por craneofaringiomas, que es un tumor. Las otras enfermedades granulomatosas. En nuestro medio, hablar, ¿no?, de enfermedades granulomatosas, esto es una tomografía. Acá están los glóbulos oculares. Acá, a nivel de esta zona está la silla turca, según la tomografía. Pero vemos acá una lesión, ¿cierto?, que a diferencia de esto no hay. Una enfermedad inclusive que rompe el hueso. Porque acá tienes, ¿no?, el hueso de la parte posterior del ojo y acá la rota, está destruida. No está igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está desplazando la silla turca.
Entonces, esto si yo encuentro en Europa, pienso solamente en sarcoidosis, pero como estoy en el Perú, enfermedad granulomatosa, tuberculosis. O sea, TBC, que podría crear amenorreas hipogonadotróficas. El otro, ¿no es cierto?, es la hiperprolactinemia que ya hablamos a un inicio, tumor, ¿no es cierto?, en la base, que crea todo el cuadro clínico que ya conversamos. Y la hemianopsia bitemporal. Esto, ¿no es cierto?, la hiperfunción ovárica secundaria. En el contexto de que la pubertad precoz verdadera. ¿Se acuerdan ustedes de la pubertad precoz verdadera? En una récord Guinness de esta chiquita que es Lina Medina. Lina Medina, una chiquitita huancabelicana, de 2 años, 8 meses sale gestante. Esto fue en el año 1933, concibió a la edad de los 4 años, 8 meses. A la edad de 4 años, 8 meses. ¿No es cierto? Le hacen una cesárea a los 5 años, 7 meses, 21 días, y nació su hijito Gerardo, ¿no? El 14 de mayo de Gerardo. 2.700 gramos. 2.700 gramos, ¿no? Con retardo mental. Lina se casó a la edad de 33 años y tuvo un hijito y vivía en Surquillo. Esta es una historia, ¿no es cierto?, que está escrito en los libros de los récords Guinness. Lina Medina, un problema que empieza arriba y... Porque ¿cuánto una niña puede salir, una persona puede salir gestando? Cuando ya ovula, ¿no es cierto? Entonces, y viene el estímulo de arriba, ¿no?, y estimula el ovario, entonces ya la chica puede estar gestando naturalmente. Eso sí no tiene nada. Una parte importante es que la batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más ligero, porque tarde o temprano el hombre que gana es aquel que puede hacerlo. ¿Quién es entonces? Christian Barnes, el médico sudafricano que hizo el primer trasplante de corazón. Muy bien, gracias por su preguntas.